Buenas tardes, queridos amigos. Me gustaría daros la bienvenida a este espacio muy especial. Hoy, esta tarde, hablaremos de la corrupción y de la prevaricación en el ámbito judicial. Y me gustaría dar la bienvenida hoy a dos personas. Una de ellas es Roberto Macías, del caso muy famoso de la corrupción en la UGT, una persona que ha puesto todo por su parte para denunciar el fraude y que ahora mismo tiene que pagar por ello. Y otro caso es de José María Castillejo, es muy conocido por su empresa Finca y el muñeco Pocoyo, que lo tenía todo y gracias a la corrupción judicial se ha quedado sin nada en absoluto. Y vamos a hablar un poco de los casos. Os doy la bienvenida, Roberto, José María, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Encantados de saludarles. ¿Qué tal? Buenas tardes igualmente. Buenas tardes, Caterina. Muchas gracias por invitarnos. Pues es un placer teneros aquí presente conmigo. Y Roberto, cuéntame por favor, ¿por qué? ¿Cómo se te ha ocurrido a ti ir a denunciar el sindicato de la UGT? ¿Cómo ha sucedido que de un día para otro sacas del servidor todos los archivos, te los llevas a tu casa y los presentes como la prueba del fraude que ha habido con los cursos? Sí, mira, es muy sencillo de explicar, ¿no? Yo soy testigo de unas prácticas execrables que no se puede permitir a ninguna organización, y menos una organización de trabajadores, unas prácticas reprobables socialmente, reprobables desde el punto de vista moral. Trabajando en la organización me doy cuenta que este sistema es un sistema que viene de tiempo atrás, que se ha perfeccionado con el tiempo, que está operando con total impunidad, que hay un sentimiento de impunidad en la organización y que mientras en el sindicato están viviendo un estilo de vida padre, a cuerpo de rey, los dirigentes de la organización en ese momento, se estaba despidiendo a 159 trabajadores conforme a la reforma laboral que tanto se criticaba. La reforma laboral que ellos consideraban diabólica o dañina era la misma reforma laboral con la que estaban despidiendo a 159 trabajadores y abocando a una situación de pobreza a muchos compañeros. Ante este escenario que se vive dentro de la organización, donde yo soy consciente que hay unas prácticas ilícitas, decido hacer una denuncia pública, una revelación pública. Acudo a los medios de comunicación en el año 2013 y les facilito unos documentos que probarían estas vías de financiación ilícitas de la UGT en Andalucía. A partir de ese momento es un escándalo nacional, que por la alarma social generada, la magistrada Mercedes Zelaya decide investigar si efectivamente estas publicaciones corresponden con lo que se está virtiendo en prensa, y efectivamente no hay una operación policial que se denomina Sirene. Y a partir de ahí, en ese momento, pues la organización es intervenida, es investigada y actualmente procesado la cúpula del UGT en Andalucía en un periodo de 15 años, y se le reclaman 40 millones de euros aproximadamente en un periodo muy corto del año 2009 al 2013. ¿Por qué lo hago? Es por eso, por una cuestión de conciencia, de ética, de compromiso también. Yo siempre he sido una persona muy comprometida en la lucha contra los sistemas. Yo vengo de México luchando contra este sistema instalado por el PRI, y fíjate, fui a caer en la UGT, qué desgraciado soy. Entonces, es por eso, porque no podía permitir que un sistema de fraude, de la impunidad, perdurara para siempre. ¿Y por qué decides acudirte a los medios de comunicación en vez de acudir a denunciar directamente a los juzgados o a una comisaría de policía o ante el Ministerio Fiscal, que también tenías estas opciones? ¿Tenías miedo a alguna clase de represalias por parte de la UGT?
Claro, yo tenía muchísimo miedo y así lo he manifestado cuando se me toma declaración como testigo a la Unidad Central Operativa, que tenía mucho miedo. En sala, el día de mi juicio, he manifestado que tenía miedo. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado corrupto, con instituciones vinculadas al poder político. Yo no quería en ningún momento exponer a mi familia ni poner en peligro su futuro. En este escenario donde yo no me puedo fiar de una policía con mandos políticos y una fiscalía que depende del poder político y de una justicia que está politizada, decido que lo mejor para mí y para mi seguridad es hacer una denuncia pública, una revelación pública para que los medios expusieran estas irregularidades y a partir de ahí fuera la misma justicia la que se encargara de investigar. Pero es que yo no quería en ese momento inmolarme, el término es inmolarme, porque sabía de las relaciones políticas del PSOE y de la UGT y que en ese momento además llevaban controlando la Junta de Andalucía durante más de 30 años. Es decir, era todo un cortijo, todo un entramado político que estaba favoreciendo este fraude. Y por eso decido que lo mejor para cubrirme las espaldas es hacer una revelación pública, facilitarle la documentación a los medios de información. Y creo que este es el problema, el por qué intentan imputarte el delito de la revelación. ¿Es así, Roberto? El por qué no has acudido a los medios correctos para denunciar. Bueno, medios jurídicamente correctos. Bueno, claro, esa es la interpretación errónea, equivocada que hace de la directiva europea la jueza y el fiscal. Ellos consideran que hay un canal que debía de haber seguido un canal interno y si no el canal interno, los canales oficiales. Si no es así, la directiva no establece eso. La misma directiva establece la posibilidad de hacer una denuncia pública cuando el alertador considere que es la mejor vía para denunciarlo. Y en mi caso, como te he manifestado, consideraba que las instituciones en ese momento están corruptas, son instituciones que en este momento no dan ningún tipo de garantía, que están politizadas, sometidas al poder político, que todos los ciudadanos tenemos una percepción negativa de la justicia. ¿Cómo le piden a un trabajador que haga ese gran sacrificio de ir a decir, mira, tengo las pruebas, para que en ese momento convertirlo en una cabeza de turco? Yo por eso busqué siempre la protección de medios, porque no quería que mi nombre figurase. Yo hubiera preferido vivir en el anonimato. Creo que es fundamental proteger el anonimato de las personas. Si me sí, permites, José María, sí. Si me permites un comentario, aparte de lo que está diciendo Roberto, que es muy importante, verás, una de las cosas, de los asuntos claves en la sentencia que ha salido dictada contra Roberto, más que de los temas, de los errores claves, como tú apuntabas, Caterina, la jueza pone de relieve que Roberto había acudido a unos canales que no están recogidos en la directiva, porque la directiva obliga a denunciar en canales internos. Eso es falso. La directiva deja libertad completa y absoluta al denunciante para que escoja en qué sitio y de qué forma quiere denunciar. Pero verás, eso no es lo más grave. O sea, no es lo más grave de la sentencia en ese sentido con respecto a la directiva europea. No es que achaque a Roberto un error o una mala intención, porque no habla ni de intención, pero habla, lo da a entender, como que se equivocó y no utilizó los canales adecuados. Lo más grave es que la jueza dice que la directiva no es de aplicación en España y que como no está traspuesta al derecho nacional, entonces que no es de aplicación. Y eso es también nuevamente falso y además de forma frontal, va contra el derecho de la Unión Europea. El derecho de la Unión Europea, por dos principios básicos. Uno es el efecto directo vertical, que no vamos a entrar en ellos, pero con detalle, pero que básicamente este efecto directo vertical lo que quiere decir es que en determinadas circunstancias que se cumplen con determinadas disposiciones de esta directiva,
La directiva es de obligado cumplimiento, ese es uno de los efectos, y luego el principio de interpretación conforme, que es otra vía jurisprudencial del derecho europeo, que dice que los Estados, por un principio de legalidad y de lealtad hacia el derecho europeo, tienen la obligación de cumplir todas aquellas directivas que estén en vigor, como es el caso, ¿no? Con lo cual estaba completamente en vigor. Efectivamente. Pero verás, Permíteme... una cosa más, Caterina, aquí que quiero poner de relieve, que es importantísimo. Esta, desde mi punto de vista, irresponsabilidad de la jueza, saltándose el derecho europeo y saltándose también la ley orgánica del Poder Judicial, que en el artículo 4 bis establece la obligación de seguir el derecho europeo y de seguir la jurisprudencia europea, genera responsabilidades tanto para el Estado español como para la Unión Europea. Es decir, el asunto es gravísimo y lo hacen con una tranquilidad, y en el camino a un señor que está casado, que tiene hijos y que tiene responsabilidades, le condenan a 2 años de cárcel por hacer algo que está protegido ya no solamente también por el derecho europeo, sino también por el propio derecho nacional. O sea, es una cosa espectacular. Claro, por supuesto. Es espectacular cómo una persona que denuncia el fraude puede acabar estando en la cárcel, puede acabar estando condenada o puede acabar estando condenada a pagar una multa elevadísima. Pero verás, Caterina... José María, no te veo, ¿eh? ¿No me ves? Ahora. Verás, Caterina, ya no es tanto que una persona que denuncie pueda terminar en la cárcel, que eso puede sonar a espectáculo dantesco, ¿no? Es que lo más dantesco de todo es que hay una juez en particular que está violando la ley. Sí, totalmente. Lo más grave de eso es que hay una jueza quien debe hacer cumplir la ley, la está violando abiertamente para llevar a cabo una represalia clarísima, o lo que parece ser una represalia clarísima, contra aquella persona que ha denunciado unos hechos claros de corrupción. Y además hay una última cosa, y es que la información que Roberto transmite al público ni siquiera está sometida al secreto, porque la UGT como tal está sometida al principio de transparencia como organismo público. Es decir, no es secreta la información que ha transmitido Roberto. O sea, todo es una falacia gigantesca para intentar exculpar a la UGT y culpar a quienes ha denunciado. Es una cosa impresionante. O sea, el Estado de Derecho directamente hundido, el Estado de Derecho cubierto de basura. Esa es la realidad. Además, podemos hablar de un principio muy importante, que es el principio de retroactividad, ¿no? Desde cuando sale la directiva, aunque todavía no sea traspuesta al derecho nacional, ya hay una obligación, digamos, a tenerla en cuenta, a cumplir con ella, porque aunque hoy no está traspuesta, mañana lo estará. Bueno, no es a tenerla en cuenta, perdona, Caterina, no es una obligación a tenerla en cuenta, es una obligación a cumplir sus disposiciones. Efectivamente, el efecto del beneficio retroactivo, digamos, para el reo, ¿no? Eso es en virtud del principio de interpretación conforme, que básicamente, como te decía antes, lo que obliga a los Estados miembros es a ser leales con la propia Unión Europea. Ellos conocen que se ha producido esta legislación nueva, lo conocen, lo pueden cumplir y no necesitan esperarse los 2 años a que esté traspuesta, entre otras cosas porque se contemplan derechos subjetivos personales para los ciudadanos, que es lo más importante. Lo que vigila a la Unión Europea es que se vigilen y que se respeten los derechos de los ciudadanos. O sea, que es toda una patraña gigantesca montada por el Poder Judicial. Totalmente. Que claramente está corrupto en esta persona, ¿sabes? Además, en el caso de Roberto también estaba el fiscal apoyando la posición de la jueza. Vamos, yo creo más bien lo que vimos en el juicio es que el fiscal fue el que vino a decir que vemos que el fiscal estará apartado del caso, según tengo yo entendido. Será reprobado y será apartado por mostrar su actitud claramente contraria a aplicar la directiva. Fue una valoración que hicieron en algún medio, Caterina, lo que nos has dicho es una valoración que se ha hecho en algún medio, considerando que es totalmente canallesca la posición del fiscal, consideran que debe de ser apartado y sancionado, porque es inadmisible que el fiscal también haya atropellado la misma directiva europea. Es decir, nos encontramos ante una violación flagrante del derecho comunitario, ¿no? Y como lo ha dicho José María, no solamente del derecho comunitario, sino también del derecho nacional. Han hecho interpretaciones totalmente equivocadas, erróneas,
yo creo que es para intentar desmontar la acusación que pesa sobre la UGT. Básicamente es lo que han perseguido con esta condena. Sí, pero fíjate, Roberto, que no es justificable, ¿no? Hay un principio No es que justificable. utilizan una palabra, una frase latina que es el iura novit curia, que básicamente lo que quiere decir es que el juez conoce el derecho, por lo tanto no es justificable, es decir, la jueza está obligada a conocer el derecho por principio y por lo tanto la razón por la que sea da igual, o sea, la realidad es que la jueza todo parece indicar que ha prevaricado. O sea, esto es un caso muy parecido al que estamos viviendo estos días con Arriaga Abogados, este despacho de abogados que ha anunciado que va a presentar querellas contra magistrados en la Audiencia Provincial de Barcelona, de Sevilla y de Granada, que de hecho parece ser que las ha presentado ya, ¿no? Inmediatamente que ha salido en los medios diciendo, ha salido el Consejo General del Poder Judicial lanzando una carta de forma pública con un contenido que debía ser completamente privado, en el que está diciendo al Colegio de Abogados de Barcelona y al Colegio de Abogados Español que abra un expediente por infracción deontológica a este despacho Arriaga. Y lo hace sin conocer ni siquiera las querellas. Es decir, una forma más, o lo que parece ser una forma más de represalia. Es decir, los jueces empiezan a replegarse cuando se dan cuenta de que los ciudadanos estamos hartos, con mayúscula, de su corrupción y que empezamos a interponer querellas contra los jueces. Los jueces son unos ciudadanos como cualquiera de nosotros, con nuestras mismas obligaciones y con nuestros mismos derechos. Y la primera obligación que tiene un juez es hacer cumplir la ley. Cuando se saltan la ley hay que querellarse contra ellos, igual que se querellan contra nosotros cuando incumplimos la ley con nuestros contrarios. Y claro, es una auténtica locura lo que nos están llevando. O sea, esta es la destrucción más absoluta del Estado de Derecho, la madre de todas las corrupciones. Esa es la corrupción judicial. Yo digo, José María, que en España no vivimos en un estado de derecho, vivimos en un estado de desecho constante. Bueno, vamos a ver, tampoco podemos generalizar, ¿eh? Vamos a ver, hay 5.500 o 5.700 jueces en España y de ninguna de las maneras podemos pensar que todos los jueces, ni siquiera la mayoría de los jueces son corruptos, de ninguna de las maneras. Ahí hay una minoría de jueces que hacen mucho daño, hay una minoría, mucho daño, pero hay toda una gran mayoría de jueces que se están dejando la vida en unas circunstancias dificilísimas por hacer cumplir la ley, por cumplir la ley, y además sometidos a la presión de esos compañeros que sí que son corruptos. O sea, que yo no quiero dejar de decir eso, o sea, que quede muy claro por lo menos mi más absoluto respeto hacia la gran mayoría de los jueces. O sea, nosotros estamos ahora hablando de jueces muy particulares, con nombre y apellidos, que sabemos muy bien quiénes son y que son una minoría, ¿sabes? Claramente parece que son una minoría dentro de todo el poder judicial que hay en España, ¿no? Esto es muy importante. O sea, que yo no diría que estamos... Lo que pasa es que hacen mucho ruido. Los malos hacen mucho ruido y los buenos se callan. Eso es lo que al final José María también hiere, ¿no? Que los jueces buenos se callen y los que tienen perfiles públicos en redes no se muestren abiertamente, ¿no? Hay algunos que suelen dar algún pildorazo, pero les cuesta posicionarse, ¿no? Y hay temas en los que no se puede ser equidistante, y el tema de la corrupción no se puede tratar desde la equidistancia, ¿no? Bueno, vamos a ver, todo parece indicar, por lo que vamos conociendo y vamos teniendo experiencia cada uno de nosotros en este camino que estamos haciendo en el entorno del Poder Judicial, todo parece indicar que hay un corporativismo absolutamente salvaje entre los jueces, punto uno. Y luego, punto dos, los jueces están sometidos a un principio jerárquico, es decir, tienen jefes y si sus jefes se enfadan con ellos, pues sus destinos y sus vidas se ven afectados, ¿no? Entonces, pues muchas veces esos jueces se asustan, porque claro, si están en un destino, en un pueblo en lo alto de una montaña y quieren llegar a su ciudad de donde son familiarmente para tener ahí su puesto de jueces, dependen de sus jefes. Y si sus jefes les piden que cambien una sentencia y no la cambian, pues están poniendo en riesgo esto, ¿no? O sea, es un tema muy delicado que hay que respetar. O sea, yo respeto a los que guardan silencio, pero además están sometidos, o sea, no pueden hablar de deliberaciones judiciales, o sea, están limitados, ¿no? De hecho, son cosas de las que la gente no suele hablar. La gente en la judicatura o la gente en administraciones públicas no suelen hablar de esas cosas, ni suelen denunciarlo públicamente, pero sí, las cosas que tú acabas de mencionar efectivamente pasan, y pasan en todo el ámbito administrativo, al igual que en el ámbito judicial.
Sí, sí, no, no. Y, hombre, lo que para los ciudadanos, para los que sufrimos las consecuencias de una injusticia absoluta, pues es dramático, con lo que dice Roberto. O sea, es dramático contemplar el silencio que hay alrededor de toda esta corrupción, cuando del alma, del corazón te brota decir, pero bueno, no os estáis dando cuenta, que es lo que estaba diciendo Roberto, no os estáis dando cuenta de lo que está haciendo este compañero y tal, y todos callados. Pero es que esto mismo pasa en el ámbito familiar, pasa en el ámbito profesional, cuando nos vemos sacudidos por esta corrupción judicial, todo el mundo mira hacia otro lado, porque nadie se plantea que el juez pueda ser el corrupto, que el juez pueda ser el delincuente. Entonces, lo que hacen es pensar que tú eres el delincuente o que tú eres la persona que debe de ser apartada, ¿no? Al final, pues te conducen, esto es básicamente un proceso de tortura mental y psicológica exactamente igual de doloroso que te arranquen las uñas o que te sometan a torturas de asfixiamiento. Es incluso peor, porque las uñas te las arrancan en 4 horas, pero esto dura toda la vida. O sea, o sea lo que implica esta corrupción judicial en las víctimas es un proceso de destrucción absoluta, ¿no? Y además claramente planificado y orquestado por ese Poder Judicial. Es dramático, es una situación dramática. Es absolutamente dramático. Yo he vivido hace mucho tiempo una situación muy dramática en mi vida también al intentar denunciar una serie de hechos y de cómo se ha comportado justicia conmigo, que bueno, eso es otra historia. A partir desde aquel entonces han pasado ya muchos años, pero te puedo decir una cosa, que este trauma que yo tengo implícita en mí sigue estando tan vigente como hace aquellos años, como hace 16 años. Bueno, yo creo, vamos a ver, evidentemente situaciones de estas, y Roberto lo ha comentado en algún artículo que yo he leído en prensa y yo se lo he oído decir también en una entrevista, situaciones de estas te llevan a unas situaciones psicológicas dramáticas. O sea, Roberto comentaba cómo es posible que yo pueda encontrar trabajo como administrativo, que es lo que sé hacer, si sale toda esta prensa diciendo que yo soy el que roba información confidencial. Es dramático. Claro, Están claro. destruyendo la vida de un profesional que está siendo honesto, ¿no? Entonces, pero por el otro lado, por el otro lado, si yo soy un empresario honesto y yo veo a Roberto Macías, es la persona que yo quiero contratar, porque sí, sé que él es tan honesto como yo, porque el que no tiene nada que esconder no tiene que tener miedo. Caterina, esa es la teoría, esa es una teoría de película de Hollywood. Sí, Funciona en las películas de Hollywood, es muy bonito y todos salimos llorando al final de la película diciendo qué bonito que ganó el bueno, ¿no? Esto es muy diferente. Esto es muy diferente. Esto es una pelea en la oscuridad en la que la gente te hace todo tipo de trampas y en la que estás moviéndote por auténticas cloacas. Y estás intentando meter luz a esas cloacas de oscuridad y de basura, ¿no? Porque además, cuanto más luz metes en estas situaciones, los protagonistas más huyen de ellas, ¿no? Precisamente porque lo que están es acostumbrados a vivir en la oscuridad, ¿no? Y claro, la gente que hay a nuestro alrededor, esos empresarios de los que tú hablas, esas otras personas, no quieren acercarse a la oscuridad, no quieren tener problemas. Ellos quieren levantarse por la mañana y no pensar que tienen problemas y mucho menos sospechar que alguien pueda adoptar una represalia contra ellos por haber contratado a Roberto, por haberme contratado a ti, por haber contratado a alguien que ha sido un delator, como ellos me llaman, en vez de ser un héroe. O sea, le consideran, pues eso, la palabra que también hay represalias. Yo lo he dicho en otro momento, que nosotros los alertadores de corrupción estamos expulsados del mercado laboral, hemos sido ya estigmatizados para toda la vida, somos personas non gratas para la empresa privada. Vivimos una situación de exclusión, donde se cierran las puertas y donde nos consideran sujetos peligrosos para la empresa. Permíteme, Roberto, yo sí. quiero ser más positivo que eso. Yo creo que eso que tú acabas de decir es efectivamente así, pero yo creo que estamos viviendo en primera persona y protagonizando un cambio. Tú, yo y todos los que estamos en esta comunidad de denunciantes y de alertadores de corrupción estamos siendo protagonistas, estamos subidos en esa ola que está avanzando y de la cual la directiva europea es una de las herramientas más válidas y más fuertes. ¿Que nos está costando que la apliquen? Pues sí, evidentemente se están negando a aplicarla, ¿no? Se han negado a aplicarla en tu caso, se han negado a aplicarla en mi caso, se han negado a aplicarla en casos de tantos otros que tú y yo conocemos perfectamente, pero lo aplicarán. Y en el momento que lo apliquen, las cosas cambiarán. Entonces, estamos en esa ola que está moviéndose hacia adelante. Yo soy muy optimista, quizá por naturaleza, ¿no? Pero yo creo que vamos a vivir un cambio muy importante en los próximos 5 o 10 años, ¿no?
no es sostenible. Y además hay otra cosa que lo que pasa, José María, que hay que tener cuerpo para resistir otros 5 años, ¿no? Llevamos ya 7 años, algunos o más, resistiendo, y esto es un desgaste emocional, psicológico, familiar fuertísimo. Entiendo bueno, que verás, para... Aquí, Sí, aquí hay una cosa muy importante en la que tanto tú como yo estamos trabajando, y es muy importante ponerla de relieve también a los oyentes. En la directiva europea nosotros necesitamos que se transponga al derecho nacional cuanto antes, porque Efectivamente. eso, o sea, sí. esa directiva obliga a los estados que aquellos que sean considerados como denunciantes sean apoyados no solamente anímicamente, que también es importante, sino además económicamente, porque la principal consecuencia de enfrentarte a este problema de la corrupción judicial es que te dejan sin nada. O sea, te lo quitan absolutamente todo. Entonces, claro, es lo que decía Roberto, te llegan a un punto, te llevan a una situación en la que te ves obligado a subsistir como puedas. Entonces, no puedes muchas veces estar luchando en esta lucha de recuperación, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante lograr la transposición de la directiva en este sentido, pues Corruptil, como tú sabes, está haciendo un trabajo espectacular, XNet está haciendo un trabajo también espectacular en Barcelona, la agencia antifraude en Valencia está haciendo un trabajo espectacular, y yo creo que se está presionando a determinados grupos también políticos dentro del Congreso para que agilicen esa aplicación, la aplicación de la directiva, ¿no? Esperemos que así sea, porque eso nos cambiará la vida, nos ayudará indudablemente a poder sobrellevar esta situación. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Roberto. De todas formas, estos últimos años han habido cambios poco a poco, endureciendo la legislación nacional también en lo que se refiere a la corrupción o a la prevaricación. Y estamos viendo cambios y vamos a ver más cambios porque nosotros formamos parte de una gran comunidad que es la Unión Europea y no tan solamente estamos ya sometidos a nuestras normas, sino las normas que se desarrollan a nivel de la Unión Europea y que se desarrollan para el bien del conjunto de los países. Ya, Y verás, Caterina, aquí yo te voy a hacer un comentario, perdóname que quizás estoy hablando demasiado. no te preocupes. Dos cosas. Una, eso que dices tú es completamente cierto, pero la realidad es que eso la tienen que aplicar los jueces. Y la siguiente realidad es que los jueces no la están aplicando. O sea, los jueces no están aplicando el derecho europeo. Y no lo están aplicando porque no les da la gana. O sea, no hay una justificación que sostenga lo que están haciendo. Vuelvo a decir lo mismo, no todos, sino hay muchos jueces que no están aplicando el derecho nacional. Y luego lo que es peor es que esos jueces no son sancionados después. Tú sabes que las estadísticas oficiales dicen que solamente el 1,3% de las denuncias que se hacen contra jueces son investigadas. Es decir, los compañeros jueces, cuando tienen que analizar las denuncias contra jueces, no las analizan, se niegan a admitirlas. Es muy difícil. De cada 100 denuncias, pero es que eso es profundamente ilegal. De cada 100 denuncias que se presentan contra jueces, solamente 1,3 es investigada. Y estos son estadísticas, si no me equivoco, del propio Consejo General del Poder Judicial. Me parece que es del año 2009 o del año 2008, perdón, 2019 o 2018. O sea, es dramático. Es dramático. O sea, ¿de qué nos sirve estar en la Unión Europea? ¿De qué nos sirve toda esta legislación europea si quienes tienen que aplicar esa legislación no lo hacen? O sea, tú fíjate lo que decía antes, el escándalo este que está viviéndose en estos días con las querellas que está interponiendo Arriaga por todos los afectados por el IRPH en las hipotecas. Los jueces españoles se han saltado, parece ser, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se las han saltado por las buenas. Y además, no solamente eso, por lo que he podido leer en un artículo de prensa, lo que dice es que incluso en la sentencia esta de la Audiencia de Barcelona se han inventado un artículo de la ley que no existe para justificar. Eso no lo sabía yo. O sea, no, es que es una cosa alucinante. Es una cosa, bueno, en mi caso hay varios tribunales que se inventan sentencias, ¿eh? O sea, yo ya lo he vivido en mi caso en varias ocasiones, que se inventan sentencias, hablan de sentencias que no son esas sentencias. Te vas a buscarla y no es la sentencia que están citando. Pero te estoy hablando del Tribunal Supremo, ¿eh? O sea, y te estoy hablando del Consejo General, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Se inventa, o sea, más que inventa, adulteran sentencias, cambian cosas que no están dichas en las sentencias para justificar algo que es injustificable. Es una cosa alucinante. José María, ¿qué ha sucedido exactamente en tu caso? Cuéntanos, por favor.
Bueno, ya lo has contado tú hace rato. Yo era un empresario, sí. monté una compañía, creamos poco yo y me la han mangado abiertamente, me la han quitado, me la han robado porque básicamente tuve un problema con uno de los socios, pedí protección a un juzgado y de repente descubrí a la jueza que se supone que tenía que defender mis intereses, pero no los míos, sino por la ley, por ley. Sí, por la ley, sí. Y la encontramos en un parking público, metida en un coche, escondida entre, bueno, pues no se sabe muy bien dónde, pero desapareció en un parking público mientras que el procurador de mi contrario se fumaba un pitillo amablemente sonriendo y mirando la cámara, ¿sabes? Que había unos detectives grabando, ¿no? Y luego descubrí que además pues mantenía una relación estable con eran amantes, el procurador de esta jueza, y no solamente eso, sino que además también descubrí que de manera habitual y durante años parece ser que esta jueza favorecía de manera sistemática a los clientes de este procurador. Lo denuncié todo eso y se negaron a investigarlo y a partir de ahí empezó una represalia salvaje. Que este señor está denunciando a una compañera nuestra por algo que es profundamente ilegal, a acabar con este señor. Entonces me lo quitaron todo y actualmente pues, tengo 37 jueces querellados por un montón de delitos diferentes por haber defendido a esta jueza. O sea, es lo que cómo es posible que en este momento, cuando te sucede este juicio, cuando te están robando la empresa, tú contratas unos detectives que le llevan un seguimiento al procurador, a la jueza, por alguna serie de razones determinadas? ¿Cómo sucede que, aportando ya pruebas de que mantienen una relación, no es apartada ella del proceso judicial al instante? Verás, porque los jueces estos de los que estamos hablando, y repito, no quiero generalizar de ninguna de las maneras, ¿no? Estos jueces, aparte de malos, son listos. Entonces, lo que hace la jueza, cuando yo presento los informes de los detectives, es mentir. Dice que eso es mentira, que lo niega absolutamente todo. Entonces ella, porque yo no pedí que se apartara del caso, ella lo que hace es decirle al Consejo General del Poder Judicial que me lo estoy inventando todo y que además que es todo falso, que no existe justificación. Y lo dice en un auto judicial, que es todavía más grave, ¿no? Y entonces yo presento la recusación contra la jueza para que se marche, para que deje el procedimiento. Correcto. Y ella, en vez de dar trámite a esa recusación, lo que hace es ella misma apartarse de motu propio del procedimiento, alegando enemistad íntima conmigo, ¿no? Entonces, de esa manera se evita dar trámite a la recusación, todo lo que ha hecho hasta ese momento irregular se mantiene ahí, porque ella se ha marchado y entra una nueva jueza que se dedica a hacer cosas más ilegales todavía, si caben, de lo que había hecho la primera, en clara venganza, ¿no? Y luego todo un conjunto de jueces, porque claro, pues se van produciendo, por mi parte, un conjunto de denuncias perfectamente documentadas y todas las denuncias son inadmitidas. Hay casos, algunas que son para reírse, ¿no? Mira, hay un caso, por ejemplo, en la Audiencia Nacional, yo presento una querella contra mi contrario por haber presentado una denuncia en Panamá con acusaciones falsas, y presento eso, me han denunciado en Panamá con acusaciones falsas y me inadmite la denuncia el juez de la Audiencia Nacional diciendo que no es falso que hay una denuncia en Panamá. Lo entiendo. ¿Entiendes el juego de palabras? O sea, es demencial. Después hay un conjunto de funcionarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que se saltan todas las normas del mercado de valores, que permiten blanqueo de capitales, que permiten un abuso de mercado, que lo permiten todo. Entonces yo presento una querella contra estos funcionarios, y una de las cosas que me dice para inadmitirme la querella los jueces que me la inadmiten es que cómo se me ocurre a mí, no con estas palabras, pero más o menos este es el mensaje, ¿no? Y detrás de lo que dicen, cómo se me ocurre a mí, un ciudadano de a pie, meterle una querella a ciudadanos tan ilustres como estos funcionarios públicos, ¿sabes? O sea, como si fueran... Es que ese tema es muy difícil, ¿no? Lógicamente, la mayoría de los jueces, también los que yo conozco, y también he tenido compañeros de clase en la Facultad de Derecho que se han ido a la carrera de judicatura, que es una carrera muy difícil, y son gente muy noble y son gente muy clara y muy pura, ¿no? Pero sí existen personas que si no sabes qué hacer en estas situaciones, no sabes si denunciar, si no denunciar, si querellarte, si no querellarte, no sabes si poniendo una querella te puedes estropear aún más tu vida y tus condiciones, ¿no? Como fue, por ejemplo, en tu caso.
Bueno, yo creo en esto hay que ser lo más simple posible. O sea, la vida, cuanto más simple, más fácil y más sencilla, ¿no? O sea, si han cometido un delito, te querellas, eso es lo que puedes hacer. O les denuncias o te querellas. Si les denuncias, como tú no eres acusación, te pueden dejar fuera, ¿sabes? Como lo pones en manos del fiscal y como yo no he querido quedarme fuera, pues les he presentado una querella. Es muy sencillo, ¿sabes? Que luego ellos se molestan, es su problema, ¿sabes? Es que yo lo que estoy haciendo es cumplir con la ley. Las herramientas que me está dando la ley, eso es lo que estoy haciendo. Y eso es lo que deberían de hacer todo un conjunto de ciudadanos. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los abogados tienen miedo a presentar querellas contra jueces porque luego los jueces en muchas ocasiones son vengativos. Que tú presentaste una querella contra mi compañero, pues ahora vas a perder el caso. Yo conozco el caso de un abogado prestigiosísimo de Galicia que tuvo que cerrar su despacho y llamó a todos sus clientes para decirles, oye, cambiar de abogado, porque a partir de ese momento todos los casos que tenemos, aunque tengáis razón, los vamos a perder. Y cerró su despacho de abogados porque se había querellado contra un juez. Entonces, bueno, pues es difícil encontrar abogados que te representen o es difícil encontrar despachos que estén dispuestos a asumir el riesgo de que luego los otros jueces sean corporativos y vayan en contra tuyo, ¿no? Porque verás, lo que yo he vivido en mi caso, Caterina, es que han estado dispuestos a consentir que criminales actuaran de manera impune con tal de llevar a cabo una represalia contra mí. O sea, los jueces han permitido delitos de una manera absolutamente flagrante, los han permitido y los han disimulado y los han escondido con tal de darme a mí en toda la cara por haber denunciado a esta compañera jueza que en realidad lo que estaba haciendo es usar el juzgado como una oficina personal para ganar dinero, vamos, me imagino que para ganar dinero, porque eso si uno hace favores no los hace gratis, y manteniendo una relación de amantes con un procurador que al mismo tiempo actuaba en su juzgado, ¿sabes? O sea, que eso es lo increíble, cuando constatas esa realidad, ¿no? Recibía José María otro tipo de favores. No, favores económicos. Bueno, verás, la jueza hay una cosa muy divertida de todo esto, porque de estas cosas hay que ver las cosas con sentido del humor. En uno de los escritos, o sea, la jueza mantenía una relación estable con este procurador y eso quedó acreditado, una relación amorosa estable. Vamos a ver, un juez y un procurador pueden mantener relaciones estables y amorosas con quien les da la gana. Y yo no tengo nada que decir. Y tienen todo su derecho para tener los novios, novias, amantes, maridos y mujeres que quieran. Lo que está claro es que lo que no pueden es, si están unidos por una relación, no pueden estar juntos en un procedimiento, ¿no? Este es el error, ¿no? Que ellos cometen, ¿no? Entonces, y yo les descubro en esto, ¿no? Pero verás, hay una cosa muy curiosa. Cuando la jueza miente al Consejo General del Poder Judicial diciéndole que no es cierto que ella mantenga una relación estable con este procurador, lo que dice es que ella que mantiene con este procurador la misma relación que mantiene con todos los profesionales de su juzgado. Si tú ves las fotos de lo que estaba haciendo la jueza en ese parking una noche debajo de una farola, pues claro, pues qué barbaridad, deben estar los procuradores haciendo cola en la puerta del juzgado. Tremendo, kafkiano, las situaciones que se producen. Tremendo, la verdad es que sí, tremendo. Yo también quería decir que, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo creo que eso es algo bastante importante, algo que tiene que haber un cambio el día de mañana en la legislación española, pero a nivel absoluto, la Constitución española nos garantiza la separación del Poder Judicial del resto de los poderes, ¿no? Sabemos perfectamente que los jueces no pueden formar parte de un partido político. Legalmente no pueden ser socios de un partido político, ser miembros de un partido u otro. Pero lo que pasa es que esta, digamos, separación real entre la judicatura y entre el poder político, ¿hasta qué punto realmente existe? Porque como todos somos personas, los jueces son personas, los políticos son personas, se forman amistades, se forman preferencias políticas a una determinada edad. ¿Cómo separas tú todo esto, ¿no? ¿Cómo haces que el Poder Judicial sea completamente independiente? Es muy fácil, siendo honestos y honrados. O sea, los jueces, cuando juraron su cargo, juraron, según el artículo 117.1 de la Constitución española, juraron que tenían que ser imparciales y someterse exclusivamente al imperio de la ley. Toda esta falacia que tienen construida los jueces, quejándose porque el Consejo General del Poder Judicial lo controlan los jueces políticos o porque los que son nombrados por partidos políticos, es una tremenda falacia, porque lo que estamos hablando es de nombrar para ese cargo a señores
maduros, con más de 40, 50 años y con 20 o 30 años de experiencia. O sea, tienen que tener esos señores criterio suficiente como para saber lo que quiere decir ser imparcial y guiarse por el imperio de la ley. Es decir, no están nombrando a adolescentes de 15 años que se pueden someter fácilmente al control de un amigo o de otro amigo. O sea, estás nombrando a señores que tienen una carrera muy larga y a mí qué más me da si soy juez y soy honesto que me nombre el Partido Popular, el Partido Socialista, Unidas Podemos o Vox. ¿Qué más me da? O sea, yo soy juez y estoy sometido a unas normas como juez y sobre todo al imperio de la ley. Ahora, que luego vengo a decir, no, mira, es que yo dicto sentencias porque me han llamado mis amigos del PP o porque me han llamado mis amigos del PSOE. Eso quiere decir lo más grave de todo, que es usted un juez corrupto. Y ese es el problema, la corrupción judicial. Ahí estamos volviendo al caso de Roberto. El problema no es la injerencia política, el problema es la corrupción judicial. O sea, es la independencia personal de cada uno de los jueces. Mira, el Poder Judicial, Medina, reside en la persona del juez. En cada uno de los jueces reside el Poder Judicial. No existe un Poder Judicial como tal, sino que es cada juez el que tiene en sí mismo el Poder Judicial. Cuando hay un juez que se deja influenciar por un político porque le ha nombrado, porque es amigo suyo, porque lo que sea, quiere decir que no es un buen juez, es un juez corrupto. Y la discusión es de corrupción judicial. No de injerencia política. Lo que pasa es que a ellos no les gusta hablar con estas palabras. A ellos les gusta decir que la culpa de todo son los políticos. La tienen los políticos. No, señor. La culpa de todo la tienen ustedes, que no son independientes, aquellos que no lo son. Repito, porque la gran mayoría de los jueces estoy convencido que lo son. O sea, esto es muy importante dejarlo muy claro. Que esto no es de ninguna de las maneras un problema que sea generalizado. Sí es sistemático, pero no es generalizado. Pero, José María, también hay una injerencia todavía grave, o sea, no solamente la injerencia política, hablamos también de la injerencia financiera, bancaria en este poder judicial. Parece que es un poder judicial sometido por todos los poderes fácticos. Lo citabas, el caso de la CRPH, ¿no? Cómo han actuado el Consejo General del Poder Judicial cuando Arriaga informa que va a interponer querellas, ¿no? Parece que están defendiendo los intereses también de la banca. Cómo han actuado con el tema de la cláusula suelo, incluso haciendo maniobras contrarias al derecho para beneficiar a determinadas élites del país. A mí me parece que el Poder Judicial es un poder realmente sometido por los poderes fácticos y que realmente necesitamos una transformación para lograr esta independencia real, ¿no? Que los jueces se crean que son independientes. Bueno, verás, Roberto, creo que yo no creo que el Poder Judicial esté sometido, perdóname que te voy a llevar un poco la contraria, yo no creo que esté sometido a los poderes fácticos. Lo que creo es que son corruptos y se dejan someter, que es diferente. O sea, no es que estén sometidos, sino que ellos abren la puerta a recoger lo que quieran, un curso, un viaje, una casa en Brasil, un dinero en la cuenta corriente, entonces se dejan corromper. Viajes a Cartagena de Indias. Claro, exactamente. O sea, entonces no es que estén sometidos por los poderes fácticos. Esa, desde mi punto de vista, es una manera errónea de plantear el problema. Los jueces son corruptos. No son. Algunos jueces son corruptos. Y esos jueces que son corruptos simplemente se dejan corromper. Y se pueden dejar corromper por un poder fáctico, se pueden dejar corromper por el vecino de la puerta de al lado o se pueden dejar corromper por su amante. Da exactamente igual por quién, ¿sabes? Pero se están dejando corromper. El discurso es un discurso no de clases ni de poderío, sino es un discurso de corrupción. Y es la peor corrupción. Mira, te voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos... Sí, no, por supuesto. Que también en esto es muy importante ver ejemplos de lo que ocurre en otros países, ¿no? El principal problema que tenemos en España, desde mi punto de vista, es que los jueces no son elegidos democráticamente. Este es el principal problema. O sea, si un juez se porta mal, son otros jueces los que le tienen que juzgar o no. Ya hemos visto que solo el 1,3% de los jueces son investigados como son denunciados, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, si un juez hace mal las cosas, a las siguientes elecciones no se les coge y punto, ¿no? Y está fuera de la carrera, ¿no? Luego hay otra cosa muy importante. Un juez en Estados Unidos, un juez de distrito, que es el equivalente a un juez de primera instancia, gana 600.000 euros al año. 600.000 euros al año. Imagínate si tú cuentas en España que un juez va a ganar 600.000 euros, pero claro, esos 600.000 euros le compran al Estado y a los ciudadanos la independencia de ese juez. Eso es muy importante. Correcto. Y luego la imparcialidad absoluta. Claro, y la imparcialidad, eso es lo primero. Y luego lo segundo, hay otra cosa muy importante. Todo juez en Estados Unidos
se paga él a sí mismo su seguro de responsabilidad. El seguro de responsabilidad al juez le cuesta 200.000 euros al año. Todos los años, 200.000 euros, porque como un juez cometa un error, lo paga de su bolsillo, en este caso del bolsillo de su seguro. En España los jueces, aparte de que ganan muy poco dinero, no son responsables. O sea, alguna ley en la que el señor Ruiz Gallardón cambió y modificó, entonces si un juez comete un error, tú no puedes ir contra el juez. Tú lo que tienes que hacer es ir contra el Estado, y si luego el Estado quiere ir contra el juez, ya es el Estado el que decide si va contra el juez, que no va nunca contra el juez. Por lo tanto, a los jueces les da igual. Salvo, José María, salvo con la Directiva Europea 1937-2019, que ya se posibilita al alertador de denunciante en caso de ser, como en nuestro caso, atropellado por la justicia, ir porque no distingue de responsabilidades. Es una directiva en ese sentido muy amplia porque nos posibilita ir contra jueces, fiscales, abogados del Estado, contra cualquier persona que haya participado en nuestras represalias. Por eso me parece un instrumento muy potente. Claro, esa es la ola que hablábamos antes, o sea, por eso estamos subidos, estamos surfeando una ola que realmente es alucinante lo que estamos viviendo, o sea, es una experiencia súper, para mí es súper motivadora, ¿no? Porque estamos viviendo un cambio espectacular, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso, José María, aprovecho este espacio para decirle a esas personas que han participado en la campaña de represalia en mi contra, que en su momento tendrá noticias nuestras. Bueno, ese es uno de los últimos artículos, de la directiva, en las sanciones a aquellos que impiden las denuncias, a aquellos que toman represalias, se contemplan sanciones especialmente duras contra ellos. La directiva lo contempla, no recuerdo el número del artículo, me parece que es el 27 o 28 o 29, habla específicamente de eso. Sí, incluso la pérdida de subvenciones, ¿eh? Es decir, que si la OGT durante estos años se ha venido financiando de subvenciones europeas, que tengan cuidado por ahí porque el susto puede ser menudo. Bueno, además hay una cosa que tú conoces muy bien, Roberto, y es que por la obligación extracontractual de la Unión Europea podrás acudir en su momento a pedir reclamaciones también a la Unión Europea por los daños y perjuicios, y no solamente tuyos, sino los daños y perjuicios causados al erario público español y también al erario comunitario. No les va a hacer ninguna gracia, indudablemente, a los de la Unión Europea cuando por iniciativa tuya personal puedas hacer eso, ¿sabes? Claro, perfecto. Así que tenemos todavía mucha lucha por delante, compañero. Y luego hay una cosa muy divertida también en todo esto, que en España se han negado a hacerlo hasta ahora, pero que ya lo están contemplando y que algunos de los borradores que hay como proyecto de ley están contemplados y que es muy motivador, o sea, porque esto a mí personalmente me pone cachondo, la verdad, me imagino que a ti te pone también, ¿sabes? Y es que se contempla comisiones para aquel que denuncie algo. Entonces, oye, si tú estás denunciando un robo de 40 millones de euros, que es tu caso, pues se está contemplando, en algunos casos se está hablando de un 30%, porque es lo que se va a recuperar. En otros casos de un 20%, pero si es un 10%, Roberto, son 4 millones de euros para ti. ¿Sabes? Si es un 30%, son 12 millones de euros para ti. ¿Sabes? O sea, que eso también tiene su punto debe atractivo, haber una incitación para la persona para que claro, denuncie, para que no se quede callado, para que no tenga miedo. No tan solamente te vamos a dar la cobertura legal, el testigo protegido, sino que vas a tener algo con lo que subsistir en todo este caos que va a comenzar tu vida, porque esto es un caos. Hay un caso que conocemos Roberto y yo estupendamente, y además en el caso de Roberto de manera mucho más especial, porque es uno de sus abogados, fíjate, Amait. Amait es una asociación andaluza que lleva muchos años en unos actos heroicos denunciando corrupción, pero de una forma heroica. Ahora mismo hay un caso abierto, un juicio abierto, que es la Operación Ponente en Almería, todo provocado por las denuncias que en su día presentó el presidente de Amait, y que se está hablando de no sé cuántos cientos de millones de euros, pero muchos millones de euros, yo no sé la cifra. Y la situación en la que viven estos denunciantes es dramática, como la que vive Roberto, la que vivo yo. Es una situación dramática. Pues oye, de repente, cuando esta ley se apruebe, si tienes derecho a un porcentaje de lo que has denunciado, que es lo normal y además es lo que se establece en muchísimos países, en Estados Unidos creo que es el 30%. Creo que hay un partido que ha propuesto el 10%, yo no sé cuánto quedará. Pues oye, te arreglan la vida.
pasamos, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Pasamos de ser los apestados a ser, coño, yo quiero ser como este tío que se va a llevar 10 millones de euros por haber denunciado, yo también quiero denunciar. Vamos a estar todos mirando que se vigile, que las cosas se hagan bien, ¿sabes? O sea, de repente pasamos a ser los héroes, pasamos de los apestados a los que vamos con el descapotable por la calle, ¿sabes? Oye, ¿cómo te compraste el descapotable? Denunciando. Pues yo también quiero. Hombre, ojalá, mira, José María, ojalá, pero yo no creo que esto va a llegar aquí a España. Sí que va a llegar, Caterina. No te quepa la menor duda que va a llegar, porque verás, somos muchos las víctimas y no se han buscado unos buenos enemigos, ¿sabes? O sea, se han equivocado. José María, desgraciadamente aquí en España, y yo lo digo como extranjera, yo también vengo de un país muy corrupto, yo soy de Rusia. En Rusia también se ha robado lo que se ha podido robar y más. Pues yo te podría decir que después de Rusia, España es posiblemente el país más corrupto del mundo. Después de Rusia, fíjate por dónde. Bueno, yo voy a reclamar la posición de México. Yo creo que México ocupa la capital mundial de la corrupción. Es un país donde desafortunadamente el Estado de Derecho es un Estado ya muerto, es un Estado fallido, porque la corrupción ha provocado un deterioro gravísimo de toda la vida social y pública en México, ¿no? Yo no puedo decir nada de Rusia, que lo conozco muy bien, Caterina, y trabajé varios años en Rusia, ni tampoco de México, donde también viví y trabajé, lo conozco también muy bien. Pero en el caso español, yo os digo, yo soy profundamente optimista. Nos van a dar todavía muchos palos, patadas en el culo, y nos van a romper la cara seguro que en varias ocasiones, pero saldremos adelante y estoy seguro que las cosas van a cambiar. No sé si en 2, 5 o 10 años, pero las cosas van a cambiar porque la situación de podredumbre es tan bestial, el olor es tan apestoso y cada vez es más público que lo que hablábamos antes, hemos hablado muchas veces, las ratas y las cucarachas viven en la oscuridad, en cuanto les pones luz salen corriendo. Entonces, lo que se trata es de poner luz en las situaciones de oscuridad y donde habitan este tipo de bicharracos, ¿no? Yo soy muy optimista y estoy convencido de que las cosas van a cambiar mucho más rápido de lo que imaginamos. Y luego hay una cosa muy importante, mira, los jueces, que como decimos la gran mayoría son honestos, los jueces es una comunidad muy cerrada y son como una comunidad de funcionarios que les ha costado mucho esfuerzo, algunos 3, 4, 5 años ganar su oposición, y no creo que estén dispuestos a perder su carrera judicial, ni a perder su jubilación, ni su puesto, ese puesto de honor que tienen en medio de la sociedad como personas respetables, por tapar las vergüenzas de alguien que evidentemente está delinquiendo. No creo. En el momento que los jueces se vean perseguidos, en el momento que los jueces se den cuenta de que también a ellos se les interponen querellas, yo estoy seguro que las cosas van a cambiar. Y mira, de hecho, fíjate lo que acaba de ocurrir. Hace poco tiempo se ha publicado por parte de Justicia por la Sanidad en Andalucía, se han publicado 2 sentencias en la Audiencia Provincial de Granada, obligando a dos juzgados de instrucción a reabrir casos que habían archivado sin explicación ni justificación alguna, ¿no? Eso quiere decir que los jueces de la Audiencia Provincial de Granada se han dado cuenta, oye, es que si nosotros no dictamos sentencia de acuerdo con la ley, estos señores de Justicia por la Sanidad van a venir a querellarse contra nosotros. Y yo no quiero tener una querella. Esto es lo que le está pasando ahora a los de la Audiencia de Barcelona y de Granada y de Sevilla con Arriaga, o lo que les está pasando a los jueces que han intervenido en mi caso. Todos, cada vez que dictan una sentencia contraria a la ley, yo les presento una querella. Y ya está, ¿sabes? O sea, que lo sepan. Usted dicta una sentencia en contra de la ley, querella al canto. Y oiga, que esa es que me la va a inadmitir mi compañero. No se preocupe, que a su compañero le voy a meter otra querella si al inadmitir ha vuelto a actuar de manera contraria a la ley. Y ya está. Hasta que lleguemos a algunos que digan, yo no me juego mi carrera, yo no me juego mi oposición, yo no me juego mi salario, ni mi jubilación, ni mi prestigio, porque tenga un compañero chorizo. Es así de sencillo. Yo creo que ellos, a mí muchas veces me da la sensación de que ellos tienen la idea de que tienen construido a su alrededor un muro de piedra y de hormigón, y en realidad es un muro de arena. Si de lo único que se trata es de irle sacando la arena de abajo, le vas quitando la arena, se la vas sacando, ¡fum!, hasta que de repente se caiga, y el día que se caiga el muro, se cae completo. ¿Sabes? Yo creo que es cuestión de que, pues a mí, por ejemplo, la noticia de Arriaga, yo daba saltos de alegría cuando vi que un gran despacho de abogados empieza a presentar querellas contra jueces. O sea, eso es lo que tenemos que conseguir, que haya muchos abogados y muchos clientes que pidan a sus abogados que se interpongan querellas contra aquellos jueces que han dictado sentencias contrarias a la ley. Eso es lo que hay que conseguir.
Y una vez que los jueces Claro, vean que eso ocurre, verás tú cómo la cosa cambia, va a cambiar muy rápido. O sea, o sea los abogados expertos en presentar querellas contra jueces van a hacer un buen negocio durante 1, 2 o 3 años y luego no va a haber un solo juez que dicte sentencias contrarias a la ley porque no se la van a querer jugar. Eso, vamos, para mí es una cosa que está clarísima. claro, Perdón. por supuesto. Quería decir que en el caso del despacho de Arriaga, esto es una iniciativa muy buena que yo la apoyo perfectamente, pero en el caso de los despachos pequeños puede suceder justamente lo que acababas de relatar antes, de que un abogado de un despacho pequeño se mete en contra del Poder Judicial y ya está, ya puede olvidar de su carrera de abogado, ya puede salir e intentar buscar alguna oposición donde pueda entrar porque como abogado ya no va a ganar ni un euro. De momento, Caterina, de momento es lo que te digo, eso es un muro de arena que hay que tumbar. Sí. Y en el momento, y ese muro de arena puede tardarse, porque verás, las redes sociales en este sentido han venido a generar unos enormes cambios y muy rápido. Sí. Cada vez hay más usuarios en Twitter, cada vez hay más usuarios en Facebook, cada vez hay más gente que puede escuchar este tipo de mensajes que los grandes medios de comunicación silencian. En este sentido, fíjate, lo que se ha conseguido con Roberto, que lo ha conseguido el propio Roberto, lo que ha conseguido Roberto del impacto en medios de la noticia de lo que está ocurriendo con él, es espectacular. Yo me acuerdo que llamé a Roberto el mismo día que salió la sentencia y el mismo Roberto me lo dijo, esto que nos está pasando es genial, José María. Me dijo, mira, ahora vamos a tener a todos los medios de comunicación poniendo de relieve que al que ha denunciado lo de los 40 millones de las mariscadas y las putas, pues es al que meten en la cárcel. Y efectivamente se ha cumplido. O sea, te doy toda la razón, Roberto, tenías toda la razón. Claro. Pero eso, José María, es que la lectura, como tú lo has dicho, yo también soy una persona positiva y hay que darle lectura positiva a estos escenarios adversos que vivimos. Sabemos que en este momento las redes sociales juegan un papel importante en este cambio, en esta transformación que estamos viviendo. Y la sentencia entiendo que es contradictoria no solamente al derecho nacional, no solamente al derecho europeo, sino es contradictoria a la aspiración de un pueblo que anhela vivir libre de prácticas corruptas. Por eso cala y duele tanto que una jueza haya reprobado o criminalizado la honestidad de un trabajador. Por eso que veía que iba a ser un impacto positivo en redes, porque este fallo totalmente erróneo, equivocado, lo que ha despertado es la conciencia de muchas personas en cuestionarse qué tipo de jueces y qué tipo de resoluciones. Y yo hace unos días, José María, también lo planteaba, también nos sirve a nosotros para reflexionar que muchas personas que no cuentan con la visibilidad que nosotros podemos tener hoy en día están en la cárcel por una sentencia totalmente equivocada, errónea, como el caso de Mariano, que entiendo que no hay tiempo para comentarlo, pero que sería interesante, que este es un abogado que es enviado a prisión porque el juez que lo condena es el amante de su... No, no es exactamente así. No es exactamente así. Lo condena a otro. Verás, Mariano Horta, que se llama Horta de apellido, que tiene 68 años y está en la cárcel, lleva 8 años en la cárcel y lleva 5 o 6 años sin haber tenido ninguna salida ni con permiso, sí. Ni permiso, le condenan, le meten en la cárcel sin pruebas porque su exmujer le denuncia por malos tratos. Y parece ser que la exmujer tenía una relación sentimental con un juez que era amigo de aquel al que llega el caso y directamente que no era el que era otro el que le sentencia, le dicta una sentencia sobre la base de un informe médico que acredita que no hay una sola lesión, no hay lesiones. Pero sin lesiones, por haber pegado a la mujer o por haberla, va usted a la cárcel y lleva 8 años en la cárcel por algo que no ha cometido. Y además metido en salas le tienen metido, ha pasado meses en zonas de exclusión de estas, ¿cómo se llaman? Las celdas de confinamiento. De máxima seguridad. No, sí, o sea que te tienen restringido, o sea, separado de todos los demás durante meses porque se suponía que era un preso de extrema peligrosidad, un señor de 67 o 68 años
que no había tenido nunca un problema con la ley. O sea, es una cosa demencial. Abogado, además. Y lo que pasa es que Roberto, lo que pasa es que Mariano se dedicaba a hacer lo que estamos haciendo nosotros ahora en YouTube y en otros programas, y en programas de televisión de locales, porque este es un señor de Huelva, pero trabajaba como abogado en Jerez de la Frontera. Tuvo problemas allí con un par de jueces y entonces en programas de estos de pequeñas televisiones locales denunció esa corrupción judicial y fueron a saco contra él. Y lo metieron en la cárcel por haber denunciado públicamente la corrupción judicial. Pero Mariano se adelantó 6 o 7 años a las redes sociales, ¿no? Y quizá no lo hizo con pruebas suficientes como para poderlo acreditar, ¿no? Entonces, pues las consecuencias para él han sido tremendas y sigue en la cárcel. Bueno, acabamos de firmar un manifiesto pidiendo su indulto. Vamos a ver si se consigue. Es dramático lo que estamos comentando, lo que está comentando Roberto, sí. Mucho tiene que cambiar el Poder Judicial, José María, este Poder Judicial que nos castiga, nos reprime y nos roba nuestra vida, nuestras esperanzas en la justicia. Son torturadores los que lo hacen. Estos miembros del Poder Judicial que actúan de esta manera son auténticos torturadores, con esta palabra, con mayúsculas, torturadores, de los artículos 173 a 177 del Código Penal español. Arruinar por completo una vida de una persona. Es la peor tortura, la peor tortura que te pueden hacer. Y esto es lo primero que tenemos que denunciar siempre contra este tipo de actuaciones de los jueces, la tortura. Esto es lo primero, ¿no? Porque además, entre otras cosas, la tortura, cuando es sistemática y cuando es aplicada contra la población civil, se convierte en un crimen de lesa humanidad y esos no prescriben. Es decir, vas a poder perseguir a ese juez torturador toda tu vida, la de él, la de tus hijos y la de sus hijos, y les vamos a perseguir. Y no va a prescribir nuestro delito. Es decir, nos están torturando, no se preocupe, usted siga torturando si puede, que yo le torturaré a usted buscándolo después, porque le vamos a ir a buscar. Mensaje contundente. Sí. Yo creo que vamos a ir acabando por hoy. Llevamos 1 hora de grabación. Si queréis, podemos reunirnos otro día y hablar sobre el tema, seguir hablando, seguir desarrollando el tema, hablar de otros casos que nosotros lo conocemos o vosotros conocéis. Y si os apetece, pues por aquí dejamos un mensaje de esperanza, de positividad, un mensaje del cambio social que está viniendo, que está por venir, de la lucha contra la corrupción, la lucha contra la prevaricación, la lucha contra la desigualdad ante la ley. Y yo creo que vamos a poder lograr el día de mañana este cambio social para que se produzca y para que las personas que denuncian la corrupción, que denuncian el fraude, que denuncian los crímenes, que denuncian delitos, no se vean reprimidos por la ley. Gran mensaje, Catarina, lo suscribo. Yo también, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Catarina, por este tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias a vosotros por dedicarme este tiempo a mí también. Y nada, seguiremos hablando. Un placer, José María, un placer, Roberto. Seguimos hablando. Muchas gracias. Hasta luego.